Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Fíjense que qué maravilloso y glorioso es nuestro Dios, hermanos. Y a veces uno no se entiende por qué hay personas que no creen en Dios. Bueno, son pretextos, ¿no? Lo que pasa es de que ellos quieren llevar su vida a su manera. No es tanto de que si en realidad existe Dios o no existe, sino simple y sencillamente es porque no quieren acercarse a Dios, ¿no? No quieren tener un compromiso serio con nuestro Dios. Pero lo digo por esto, ¿no? Ahorita que el hermano puso ese último canto en la diapositiva, mi mente me dijo, no me lo sé, no lo sé, ¿verdad? Y dije, ¿cómo irá? Y lo empezó a entonar. Al escucharlo, inmediatamente se prendió este foquito, paz, y lo recordé. Aquí está. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo oyes, el cerebro lo capta, saca el archivo y te dice, este es. Qué bonito, ¿no cree usted? ¿Por qué cree que nuestro Dios, hermano, nos puso en este cerebrito la capacidad de una memoria? A veces en el trabajo les digo, ¿a poco no se acuerda, Señor? Mira, mi USB ya está bien desgastado, o sea, mi memoria ya está bien desgastada, está en rojito, tengo 60 años, hombre, tú estás joven. Es difícil, ¿verdad? Pero el punto es precisamente, hermanos. Por ejemplo, cuando participamos de la cena del Señor, el Señor nos dice, esto es en memoria de mí. ¿Okay? Si Dios nos pide que hagamos un memorial, es porque tenemos con qué. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios en su palabra. Bien, vayamos a lo nuestro. Okay. La semana antepasada estamos hablando con respecto a la unidad en el Espíritu, basados allá en Efesios capítulo 4. Lo triste de esto, de lo que le estaba hablando acerca de la memoria, es cuando a veces empezamos a perder la memoria, ¿no? Yo recuerdo una ocasión en un video en donde una persona llevó a comer a su mamá a un restaurante, y la señora estaba bien contenta comiendo su postrecito, su chocolatito y todo, y platicando con ella. Y decían a esta persona, vean la reacción de esta mujer. Él le dice, mamá, y voltea a la señora y dice, ¿sabes quién soy yo? No. ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Soy tu hijo? ¿Quién sabe? Qué triste, ¿no? ¿Cree usted? Que en algún momento uno llegue así, hermanos, perder la memoria. ¿Okay? Y es triste, es lamentable, hermanos. A veces pasa esto. ¿Okay? Pero cuando se le preguntó a otra persona que estaba en la misma situación, cuando le preguntaron, ¿y sabes quién es Jesús? Dijo, oh, sí sé quién es. ¿Quién es Jesús? El que murió por mí en la cruz. Increíble. ¿Será posible? A veces algunas cosas muy frescas se pueden recordar y otras muy lejos no. No se sabe, hermanos. El cerebro es algo verdaderamente complicado, ¿no? Por eso lo que es toda la ciencia de la neuropatología, ¿okay? Que es enfermedades relacionadas al cerebro, eso es neuropatología, ¿okay? Es un misterio prácticamente, ¿okay? Bien, ahora bien, en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, cuando lo dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí nos da una referencia, hermanos. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Okay? Acuérdense, una vocación es una elección. Es como cuando una persona, hermanos, siente la aspiración de ser un abogado, de ser un ingeniero, de ser un arquitecto, ¿okay?
de un oficio y siente ese llamado, esa vocación, hace una elección en base a lo que él siente que él puede aspirar, puede anhelar, puede tener. Entonces aquí el llamado, hermanos, como dice aquí, llamados a una misma esperanza de vuestra elección. Todo está, hermanos, prácticamente todo está en lo que uno elige. ¿Okay? En lo que uno elige hacer y en lo que uno elige tener. O prácticamente es al revés. Lo que tú eliges tener, eliges hacer. ¿Okay? Prácticamente eso. Lo que uno elige tener, uno elige hacer. De otro modo, simplemente uno caería en la categoría solamente de una aspiración sin ningún beneficio. ¿Okay? Como cuando Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No tiene una dirección fija, no hay persistencia en ello, no hay constancia en ello, porque siempre existe la duda, siempre existe la incertidumbre, siempre existe la inseguridad, y por lo tanto no hay algo firme en lo cual él pueda emprenderse, porque no hay seguridad en él. ¿Okay? Entonces, y eso no lo lleva a ningún lado. Cuando hablamos de la esperanza, les dije su definición. Creo yo que nos introducimos un poquito en esto, ¿okay? Que se habla precisamente de la palabra elpis en el griego, que significa, literalmente significa una espera favorable, una espera confiable, ¿okay? O la feliz espera del bien. Lo decíamos para comprenderlo un poquito más en la cuestión literal, algo secular. Por ejemplo, usted trabaja diariamente, trabaja 5 días a la semana o 6 días a la semana con la espera de recibir ¿qué? Un cheque, un pago, ¿verdad? Y el pago es el bien, por supuesto, porque con eso usted va a sustentar y proveer, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es un ejemplo literal, hermanos. Entonces, tener nosotros la esperanza, de hecho nuestro Dios, si nuestro Dios precisamente envió a su Hijo, hermanos, al mundo. Ese himno estaba bien bonito, el segundo que también se entonó, hermanos, estaba precioso. Okay. Oh Dios, tu grey. Lo que hace falta y nada más es utilizar un poquito más la gramática, hermano, ponerle los apuntos que faltan ahí para ir separando y ir corrigiendo bien, pero está maravilloso este canto. Okay. Pero precisamente cuando Dios nos dice acerca de su Hijo, hermanos, cuando dice, del apóstol Pedro dice, si invocáis por Padre aquel, está en Primera de Pedro, léalo conmigo, en Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1. Una vez que exhorta al pueblo, a la iglesia, a vivir en la santidad como hijos obedientes, dice en el versículo 17, Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un peregrino es el que está simple y sencillamente de paso. Aquí en este mundo estamos de paso, hermanos. Okay. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros propios padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esos metales, hermanos, acuérdense de esa palabra otra vez, esa palabra, una metáfora que está haciéndose como una comparación. Acuérdense que en aquellos tiempos la idolatría, hermanos, se fabricaba a través del oro y de la plata. Está haciendo referencia a ídolos, ¿ok? Creados en esos metales, oro y plata. Dice,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Fíjense muy bien el propósito de todo esto, hermano, del propósito eterno de Dios, vaya la redundancia, el propósito del propósito eterno de nuestro Dios, para que vuestra fe y esperanza, ¿en quién deben de estar? En Dios. Deben de estar en Dios, hermanos. Deben de estar en nuestro Señor Jesucristo, a quien Él envió. Deben de estar en su muerte, en su sacrificio, y en nadie más. ¿Me expliqué bien, hermanos? ¿Okay? Entonces ahí habla precisamente de nuestra esperanza. No solamente vuestra fe, sino también y esperanza. Sean en nuestro Dios. Por eso les decía yo, no sé si ustedes se pusieron a pensar en el transcurso de estas 2 largas semanas con respecto a la esperanza. Yo puse a prueba ayer a mi esposa, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te pregunté acerca de la esperanza? ¿Y qué creen que pasó? ¿Con qué creen que pasó? Con un, nada, se crean, como con un 8, ¿ok? Le decía a mi esposa, tú sabes, ese juego que a veces utilizan en las ferias, que está una barra metálica así, y tiene como una bolita y una base abajo, como una báscula, y te dan un mazo, y tú agarras el mazo y le pegas a la base, y ¡pum!, sube una bolita. Si le pegas tan fuerte, ¿a dónde va? ¡Pah! Se le pega la campana, ¡ping!, ganó, ¿verdad? Bueno, cuando ella agarró el martillo y le pegó, hermanos, en este examen llegó como 80, 90 más o menos. ¿Ok? Ya merito, está bien. Para ser esposa del preacher, pues tiene que. Por eso a veces la agarro y le enseño, le instruyo para que esté bien afiladita como una espada a 2 filos. ¿Ok? Ahora, no sé usted, hermanos, ¿cómo entienden, cómo describen esta esperanza? Y ahorita ya les dije precisamente, Elpis, una espera feliz, el saber que lo que usted va a recibir le va a ser un eterno bien. Entonces, mi fe reposa precisamente en la esperanza de Dios. Y que piense bien en esto. Ahora, ¿cuál es esa esperanza? Precisamente, ¿okay? ¿Cuál es esa esperanza? Decía, lea conmigo en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Juan 14, desde ahí vamos a partir. Juan capítulo 14, del 1 al 4. Juan 14, versículo del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, no se llenen de confusión ni de inseguridad. ¿Ok? No tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Acuérdense cuando dice, y si me fuere, y os prepararé lugar. Esa preparación, acuérdense, no consistía en que él tenía que ir otra vez al cielo y preparar las moradas allá. No, ya las moradas ya están listas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El lugar ya está reservado, ya está preparado. Lo que el Señor iba a preparar, acuérdense, es el camino que nos iba a llevar. ¿Okay? Pero el Señor dice, hermanos, también
Dice algo sumamente interesante: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino y sabéis a dónde voy. Ahorita nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está? A la diestra del Padre. Y va a haber un momento en que Él venga. Dice, y os tomaré a mí mismo. A mí mismo, dice el Señor. ¿Ok? Y esa es la esperanza, hermanos, de todos nosotros. Que el día en que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, nos tome. Pero para eso, para que yo pueda ser parte de esa esperanza, tengo que ser parte del cuerpo de Cristo. Porque Él dice, y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo entendemos eso? Esa palabra. Y os tomaré, yo me tomaré a mí mismo. Acuérdense que la iglesia, hermanos, es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Efesios capítulo 5 también. Y en el versículo 20. No, espérenme tantito, hermanos. Efesios 5 y en el versículo 23. Efesios 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Entonces, cuando el Señor dice, y yo os tomaré a mí mismo, está hablando de su cuerpo, y su cuerpo es su iglesia. Vendré por mi iglesia. ¿Se acuerdan también cuando el Señor hizo aquel examen a sus discípulos, hermanos? Y especialmente a los apóstoles, cuando les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, uno dicen que eres Elías, otro dicen que eres Jeremías, otro dicen que eres Juan el Bautista, y otro dicen que eres otro profeta más. Bueno, eso es lo que dice la gente que no me conoce. Pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mire lo que dice el Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos eruditos, algunos escritores, algunos hermanos que también he escuchado y que se ahondan, profundizan en la palabra y son tremendos maestros, pero no por ello, hermanos, quiere decir que son infalibles, en el sentido de que no cometen ningún error. Todos estamos expuestos a cometer un error, ¿okay? Y es por eso que hay que analizarlo bien, ¿okay? Pero algunos dicen que cuando el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando dice las puertas del Hades, acordémonos que el Hades, que en el griego es Hades, implica lo que es el receptor de todas las almas. Es ese lugar a donde van todas las almas que al morir, hermanos, al morir, acuérdese esa separación, el espíritu, la energía vuelve a Dios que lo dio. Cuando este cuerpo muere, hermanos, ya se hace en un accidente, ya se hace por enfermedad, etcétera, 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 ¿okay? Cuando la materia muere, hermanos, el hálito de vida sale, ¿okay? Es lo que dice Santiago. Santiago dice en Santiago capítulo 2, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así vuestra fe sin obras es muerta. Entonces, cuando este cuerpo muere, ese hálito de vida va a Dios que lo dio. La vida le da a Dios. ¿Y qué con el alma? ¿Qué con el alma? El alma precisamente va a ese lugar llamado Hades, porque el alma es eterna. Nosotros fuimos formados a imagen y semejanza de Dios, un parecido a Dios. Dios es eterno.
Nosotros también, nuestra alma es eterna. Pero no porque nuestra alma sea eterna, vamos a tener las mismas cualidades de Dios. Sí, en el aspecto moral, pero en el aspecto de acción, de poder, no. Nosotros no somos omnipotentes, omnipresentes, omniscientes. No, eso es solamente Dios. ¿Me explico? Pero en el aspecto moral sí somos semejantes, y en el aspecto de la esencia en sí, de lo eterno, fuimos creados para vivir en la eternidad. El punto es en dónde vamos a vivir en la eternidad, ¿ok? Pero precisamente, hermanos, entonces esa alma va a el Hades, tal y como pasó en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió también, su cuerpo se quedó aquí, ¿ok? Su cuerpo se quedó aquí y su alma fue enviada al Hades. Mire lo que dice precisamente en Hechos capítulo 2. Tenemos que comprobarlo con la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predicó, hermanos, el evangelio del Señor por primera vez y acusó a los judíos de haber sido los autores intelectuales del crimen del Señor. Dice en el versículo, déjeme ver, de los primeros, primero dice 23 y 24, Hechos 2, versículos 23 y 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ok? En sentido de que la muerte no podía retener a nuestro Señor Jesucristo para siempre. También dice, hermanos, en versículo 30 y 31, pero siendo profeta, hablando del rey David, sabiendo que con juramento le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, o sea, David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo resucitó, hermanos, al tercer día. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue con Marta y con María de la muerte de Lázaro, verdad? Y cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó a Marta, ¿dónde le pusieron? Y Marta dijo, Señor, hace 4 días que ya pasó esto. Su cuerpo hiede ya, es decir, ya entró en el proceso de putrefacción, de descomposición. Su cuerpo hiede ya, apesta, dice. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero en ese día es cuando ya empieza la descomposición. El Señor no, el cuerpo del Señor no vio corrupción, no vio descomposición. Ciertamente el Señor resucitó, hermanos. Su alma salió del Hades y tomó su cuerpo. Pero tenía que hacerlo precisamente para mostrar evidencia de sus palabras. Tenía que confirmar lo que él venía diciendo. Al tercer día resucitaré. La palabra resucitar, hermanos, Anastasio, significa el hecho simplemente de levantarse. ¿Ok? Volver a la vida, figurativamente. Entonces, él, hermanos, para dejar una clara evidencia, confirmar sus palabras, que él iba a decir al tercer día resucitaré, pues él tenía que mostrarse vivamente, con el cuerpo que él tenía. ¿Qué fue lo que le dijo a Tomás? Tomás, pon tu dedo en mi mano y pon tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Él tenía que dejar una evidencia clara de su poder sobre la muerte. Entonces, y es por eso que él sí vino por su cuerpo, pero había un propósito eterno ahí. Había un propósito específico. Venir al cuerpo y mostrarle al mundo que él había salido de esa tumba. Pero cuando el Señor también dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos dicen, ella, esa palabra, la relacionan con Cristo, con la roca. Pero es un error. Es un error, hermanos. No se está refiriendo Cristo de sí mismo, sino de su iglesia. Usted, por eso están también los libros de cómo llegar a esto, hermanos. Por eso hay que analizar las palabras y ver si esta palabra, ella, está en primera o en segunda o en tercera persona. Es por eso que existen estas herramientas, por ejemplo, que se llama el léxico griego. Usted lo puede también conseguir en el internet, poderlo descargar. Está en inglés. Está en inglés. A mí cuando me dijeron en Escuela Miguel, tienes que tener este libro porque es una herramienta. Digo, pero está en inglés. No importa. Todas las abreviaciones casi son iguales. Del español al inglés casi son iguales. Ahora es de lo más básico del inglés, lo puedes aprender. Ahora échale ganas, no seas flojo. Pues bueno. No, pues así pues sí. ¿Ok? A estudiar también un poco el inglés. ¿Ok? Entonces, cuando vemos esa palabra, ella, hermanos, no está en primera persona. No dice yo, a mí. ¿Cómo son las personas? Yo, tú, él o ella, ¿verdad? Está en tercera persona. Refiriéndose precisamente a la iglesia. ¿Cómo comprobarlo? Porque hay más escrituras precisamente. Pero esa es la esperanza en sí. Las puertas del Hades no prevalecerán, no van a vencer. Como decía precisamente el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Ya no nos va a poder retener para siempre. No para siempre vamos a estar en ese lugar, el Hades. No para siempre vamos a estar dormiditos. Cuando el Señor venga, así como levantó a Lázaro de la muerte, Lázaro, sal y ven. El espíritu de Lázaro, el alma de Lázaro vino, tomó el cuerpo sin importar que estuviera en descomposición y salió. Y algunos me dirán, ya ves, Miguel, ahí está. Vino por su cuerpo y resucitó en su cuerpo. Sí, pero ahí había otro propósito: mostrar que Él era el Hijo de Dios. Todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenían un propósito en sí. Y el apóstol Juan nos lo dice en Juan capítulo 20, versículo 31. Vaya conmigo rápidamente. Acuérdense, de hecho el apóstol Pablo dice, hermanos, que las profecías eran para la iglesia. Pero cuando habla del don de lenguas, el don de lenguas era una manifestación del Espíritu Santo, era como un milagro. Dice, esto es para los incrédulos. Los milagros son para los incrédulos. Las profecías, el conocimiento es para la iglesia. En Juan capítulo 20, Juan 20, versículo 30 y 31, perdón, espera. Sí, Juan 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, o sea, todo lo que Juan escribió ahí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que vida en su nombre, en su autoridad. ¿Okay? Pero estas se han escrito para que confíes. ¿Okay? Para que confíes que Jesús es el Cristo. Y una vez confiando esto, creyendo, obedeciendo, tengas vida eterna. Todos los milagros que hizo el Señor fue con ese propósito. Y es por eso que el Señor precisamente, por eso desde antes de que nuestro Señor Jesucristo se encaminara hacia donde estaba Lázaro, dijo, esta muerte es para la gloria de Dios. ¿Okay? Entonces, hermanos, ciertamente nuestra esperanza radica en eso, que nosotros si morimos en Cristo, no vamos a ir al lugar de tormento, sino a un lugar de consolación. Ahora bien, espérenme tantito. El punto es de que
esta esperanza, hermanos, es exclusiva, aunque, y a la vez para todos. Es para todos, todos aquellos que lleguen a creer y a confiar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y obedezcan a su palabra y se mantenga fiel al Señor. O sea, Dios llama a todos, hermanos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de nuestro Dios, para que vengan a ser parte precisamente de todas sus promesas. El problema está que no todos aceptan lo que Dios los ofrece. El problema está en que no todos creen en lo que el Señor dice en su palabra. Por eso hay un texto triste, hermanos. Léalo conmigo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco creemos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Mire, el término que usa el Señor, el término que usa el Espíritu Santo, durmieron, no dice murieron. Porque todo cristiano que muere siendo fiel al Señor, hermanos, no muere. Dios no es un Dios de muertos. ¿Se acuerda cuando se acercaron al Señor los fariseos para tentarle acerca de la resurrección? De ese ejemplo del levirato, de que si muere la esposa, muere el marido, se casa con el hermano, si muere también ese hermano, se casa con el otro hermano. Y dice, oye, la tuvieron 7 hermanos. Al final, en la resurrección, Señor, ¿de quién será esposa esta mujer? Y el Señor le dice, están bien confundidos ustedes y desconocen el poder de las Escrituras. ¿No habéis leído que Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo y de José? Dios es Dios de Abraham, de Jacobo, de Abraham, Jacobo, José. ¿Y quién más dije? Isaac. Y les dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Si dice el Señor que Dios es un Dios de Abraham, es porque Abraham está vivo, sin importar que su cuerpo ya se haya hecho polvo. Es el Dios, Abraham está vivo. ¿A quién recibió en el Hades a Lázaro, el enfermo? ¿Quién lo recibió? Y fue al seno ¿de quién? De Abraham, para ser consolado. Abraham está ahí como representante de el amigo de Dios. Todo aquel que, porque Santiago lo dice, hermanos, que Abraham se consideró como el amigo de Dios. Y todo aquel que fue amigo de Dios llegará a ese lugar de consolación. Ahora bien, ¿cuál era el punto? Espérame tantito. Bueno, Dios le decía que Dios es un Dios de vivos, ¿ok? Por eso el Espíritu Santo aquí está usando ese término, duermen, no están muertos, duermen. Dice, durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, óigalo bien, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, lo que el Espíritu Santo aquí, o lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, si la venida de nuestro Señor Jesucristo se efectuara, se llevara a cabo en ese momento, cuando Él está vivo, ¿okay? Cuando el Señor venga, dice, nosotros los que estamos vivitos, no nos vamos a anticipar al orden que el Señor ya estableció. Primero serán los que durmieron en Él. Ellos saldrán del Hades. Y una vez que salgan ellos, una vez que ellos sean levantados, que sus almas sean levantadas para irse con nuestro Señor Jesucristo, dice después Él, ¿okay?
No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué significa consolador? Paracleto, acuérdense esa palabra. El consolador, el paracleto, es el alentador, aquel que te alienta, aquel que te anima, aquel que te estimula a seguir adelante. Okay. Esto es lo que indica precisamente. En sí, hermanos, por ejemplo, si la venida de nuestro Señor Jesucristo se efectuara en este mismo instante, hermanos, los que están en el Hades van a salir, el alma. No el cuerpo, hermanos. No el cuerpo. El alma. Porque el Señor, hermanos, ¿a qué vino el Señor? ¿A rescatar qué? Las almas, no los cuerpos. Porque ¿qué es lo que le va a dar cuenta a Dios, hermanos? Nuestras almas. ¿Qué fue lo que Él dijo cuando Él mandó a Felipe y a Jacobo con los de Samaria, y no los dejaron entrar? Okay. Y regresa Felipe y Jacobo bien enojados. Juan no Felipe, Juan y Jacobo. Okay. Y en el camino dijeron, llegando con el Señor, le vamos a decir al Señor: Señor, si quieres, oramos a Dios así como para que descienda fuego, así como lo hizo Elías, para que los consuma a todos. No los quisieron recibir, que Dios los consuma. Y llegaron al Señor y dijeron: Señor, no nos quisieron recibir. Si quieres, oramos como lo hizo Elías, para que descienda fuego, los destruya todo en la aldea, hermanos. Sí, que estaban locos. Y el Señor, por eso enojado, dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, pues el Hijo del Hombre no vino para condenar a las almas, sino ¿para qué? Para salvarlas, las almas. ¿Okay? Algunos dicen precisamente de que en Juan capítulo 5, cuando dice que y todos los que están en el sepulcro oirán su voz, si se quiere tomar literalmente, hermanos, entonces los únicos que van a escuchar la voz del Señor son los que están en el sepulcro. Son los que pudieron ser sepultados en un sepulcro. Aquellos que murieron en el campo, aquellos que murieron en el mar, aquellos que murieron en otras cosas, no. Solamente los que están en el sepulcro. Pero no es así, hermanos. La palabra sepulcro hace referencia a los muertos. Acuérdese de ese lenguaje otra vez llamado una metáfora, en donde se usa una palabra por otra, se emplea una palabra por otra, aunque sea diferente, pero se está usando una palabra. Por ejemplo, cuando el Señor decía: yo soy la luz del mundo, ¿es la electricidad? Vosotros sois la sal de la tierra, ¿literalmente son la sal? No, es una metáfora, me explico, en donde se emplea una palabra por otra para ilustrar algo. Así también cuando está diciendo: y los que están en los sepulcros oirán mi voz, es una metáfora, no es un símil. Un símil es diferente, donde se hace una comparación también, pero ahí es una comparación cuando el Señor dice: así que el reino de los cielos es semejante a, o como a, ya es una comparación. ¿Ok? Pero el punto es, cuando dice eso, hermanos, se está refiriéndose a todos los que están muertos. Ahora, en el Señor, el cuerpo no va a tener nada que ver. Acuérdense que lo corruptible no puede heredar lo corruptible. Tengo que terminar este pensamiento. Y mire, vaya conmigo rápidamente en 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. De hecho, una hermanita que nos oye, que nos sigue, nos dijo: hermano, estoy algo confundido en este tema. Le dije: voy a hablar acerca de la esperanza, y pues tiene que ver con esto, ¿ok? En 1 de Corintios capítulo 15,
Versículo 22, Primera de Corintios 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué dice? Vivificados. Esa palabra pasontai, está bien larga, vueltos a la vida, simple y sencillamente significa. Pero cada uno, dice, a su orden, a su debido orden. Cada uno a su debido orden. Primero, ¿quién fue? Cristo, ciertamente. Pero dice, oye, pero espérate, hubo otros que resucitaron. Lázaro, Tabita, el hijo de la viuda, sí. Todos también resucitaron, pero todos esos murieron, volvieron a la muerte. Aún Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Okay. Todos volvieron a su sepulcro. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y su lugar está en el cielo, hermanos. ¿Ok? Él resucitó, pero fue al cielo. Por eso Cristo dice el primero. Luego dice las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Todos los que han muerto desde Adán, hermanos, hasta los que están ahí en el Hades. ¿Ok? A los que están ahí en el Hades. Las primicias, dice. Luego los que son de Cristo. ¿Y quiénes son los que son de Cristo? La iglesia. Nosotros, los que estamos con vida, en vida, somos nosotros. ¿Ok? Dice y sigue diciendo, en su, dése cuenta, cuando dice luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Relaciona este pasaje con Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. ¿Me estoy explicando bien, hermanos? ¿Me estoy dando a entender bien? ¿Ok? Luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda autoridad y potencia. ¿Okay? Una vez que, acuérdense que para que la ira de Dios se desate, hermanos, así como fue en el diluvio, Dios no desató su ira, no mandó el agua, hermanos, no sin antes Noé y toda su familia y todos los animalitos que iban a prevalecer, a preservarse con vida, entraran en el arca. Una vez que se cerró la puerta del arca, ¡fum!, se vino toda esa lluvia y ya no hubo lugar para nadie más. Así lo mismo será cuando el Señor venga, hermanos. Tomará a los que son suyos, primeramente del Hades, saldrán de ahí, y nosotros, los que habremos quedado, dice, seremos arrebatados y también con ellos. Por eso dice, en su venida. De hecho, miren, versículo 31, pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya se hace de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. ¿Qué significa esto, hermanos? No se está tratando de que este cuerpo va a ser transformado, va a ser reconstruido. No, hermanos. Lo que se siembra es el cuerpo, pero la semilla, ¿dónde está? ¿Qué es la semilla? La semilla es el alma, hermano. Es el alma. Porque lo corruptible, esto, no puede heredar lo incorruptible. Miren lo que dice en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Es decir, Dios no se va a esperar, hermanos, a que el último de los cristianos muera. No es eso. ¿Ok? Simple y sencillamente la venida del Señor se puede efectuar en cualquier instante, en cualquier momento.
Y los que hayan obedecido al Evangelio y se hayan mantenido fiel a Dios, hermanos, alcanzarán la esperanza. Saldrán los que están en el Hades, en el seno de Abraham, y nosotros, hermanos, nuestro cuerpo vivo, no muerto, no es el que está muerto, no es el que está ya en polvo o en medio descompuesto, nada. Nuestro cuerpo, los que estamos en vida, nuestro cuerpo será transformado, transfigurado, para poder ir con el Señor, hermanos. Pero los que estamos vivos, no los que ya murieron. Esa es nuestra esperanza. Precisamente nos va a despertar, hermanos, para llevarnos a ese lugar de gloria. Acabo de escuchar a unas noticias de una señorita muy bonita y muy joven, Noelia Castillo Ramos. No sé si han escuchado las noticias, ¿no? Esta mujer, lamentablemente, hermanos, por la maldad de los hombres, fue violada en múltiples ocasiones. Y después de que ella sufrió este ataque bestial, cruel, despiadado a su persona, hermanos, intentó quitarse la vida. Y en ese intento de quitarse la vida, que al parecer se tiró para matarse de un lugar y pues sobrevivió, no murió, quedó peor físicamente, quedó parapléjica, que en donde ya su cuerpo, ya la mayoría de su cuerpo ya no funciona bien. Lo único que su mente estaba bien, ¿ok? Pero iba a estar por siempre, iba a sufrir bajo un tratamiento, sí, a veces doloroso, etcétera, incómodo, terrible, ¿ok? Pero ella ya no quería pasar por ese proceso de sufrimiento y de dolor, y quiso quitarse la vida, recurrir a las leyes. No sé en realidad dónde pasó, si aquí en Estados Unidos o en España, pero según en España, allá pues sí encontró un lugar en donde se le practicase la eutanasia asistida. ¿Okay? La eutanasia asistida, hermanos, acuérdense esa palabra eutanasia. Okay, la palabra, las sílabas eu es bien o bueno. Tanasia es muerte, que básicamente significa el bien morir. Un bien morir. Y lo señalan así como un bien morir porque te va a evitar sufrir, te va a evitar una vida de sufrimiento, de tormento, de dolor. La cuestión es, ¿y después de la muerte qué? ¿Y qué después de morir? Imagínense, esta jovencita se acaba de quitar la vida porque sufrió un ataque terrible, perverso a su persona. Y luego que al final, hermanos, en vez de ir al lugar de consolación, vaya al lugar de tormento. Qué triste, ¿no cree usted? Y es que nadie puede quitarse la vida por sí mismo. Un claro ejemplo lo tenemos, hermanos, con Lázaro, con aquel mendigo enfermo, lleno de llagas, que unos perros iban y le habían las llagas de sus heridas. ¿Por qué no atentó contra su vida? Él nunca le atribuyó un despropósito alguno a Dios. Hay gente que culpa a Dios de sus desgracias, hermanos, y prefiere quitarse la vida. Con esto continuaremos, hermanos, Dios mediante, hablando precisamente de la esperanza verdadera, porque no todos la tienen, pero no es porque Dios no quiera, el hombre es quien elige. Dios los bendiga, hermanos.